Bueno, mis queridos compañeros, Dios les bendiga. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Cordial saludo a nuestro hermano Tomás Harrison, coordinador de allá de la institución del IPUL. Igualmente a cada uno de ustedes. La verdad, una bendición, pues, siempre compartir de lo que el Señor le ha dado a uno, compartirlo con cada uno de ustedes. Bueno, eh, vamos a, digamos, esta charla, vamos a hablar sobre la introducción a la Biblia, fundamentos que transforman la enseñanza. Vamos a tenerlo en cuenta a través de 7 pilares. Vamos a abordarla a través de 7 pilares de la Biblia. Para ello vamos a empezar leyendo la palabra del Señor en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Bueno, creo que como finalidad, como decía nuestro hermano Harrison, pues como docente debemos actualizarnos y a través de esta charla, pues pretendemos en primer lugar que usted pueda recordar algunos conceptos básicos acerca de la palabra de Dios, acerca de la Biblia, y también poder un poco reflexionar acerca de nuestro papel como docente en la enseñanza de la misma. Entonces vamos a empezar, quisiera empezar con esta afirmación. La existencia de las sagradas escrituras es un milagro, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes acerca de esta frase? Sí. Si de pronto alguno quisiera participar de manera breve, cuando usted escucha esta frase, la existencia misma de las sagradas escrituras es un milagro. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué piensa? Estaba pensando cómo iniciar y, y me acordé que cada uno de nosotros en nuestra biblioteca seguramente tenemos, lo más seguro, muchas Biblias, ¿sí? Yo traje algunas Biblias aquí. Aquí tengo la que seguramente usted está, la Biblia del ministro, ¿sí? La Biblia del ministro. Aquí tengo, esta es una viejita que de las primeras que tuve, Sagrada Palabra de Dios, Dios habla hoy, la Biblia católica. Aquí tengo otra Biblia, esta se la regalé a mi esposa, se llama Mujer en el Espíritu. Y hay otra Biblia que traje por aquí, es la de El Diario Vivir, ¿sí? Tengo una Biblia que se llama, bueno, esta sí está bastante acabadita, bastante maluquita, lo sé bastante en mi época juvenil, la Biblia de la Predicación. Bueno, Biblia de estudio de John MacArthur. Tengo esta chiquitica, como para tenerla ahí de colección, ¿cierto? Y creo que como yo, usted tiene en su biblioteca muchas Biblias, ¿sí? De diferentes versiones. Pero el tenerlas nosotros en nuestro poder, ¿sí? Después de tantas persecuciones, que muchas personas murieron para que hoy nosotros tuviésemos un ejemplar, ¿sí? Después de tantas copias manuales, ¿cierto? El trabajo de los escribas y de los masoretas copiando una y otra vez los manuscritos, después de tantas traducciones complejas. Fíjese que hace poco aquí en Colombia se tradujo, ¿sí? Se tradujo al idioma Wayunaiki. Aquí en La Guajira tenemos un grupo indígena, grupo Guayú, y hace poco se tradujo la Biblia al Guayunaiki y uno dice, uy, qué bendición, excelente, pero ¿cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto tiempo duraron? El hermano Celestino nos decía que él es el presidente acá de Sociedad Bíblica y nos decía que aproximadamente la traducción
del español al Wayunaiki duró un proceso de unos 12 a 13 años. El tener nosotros un ejemplar hoy, uno definitivamente tiene que decir que la mano de Dios tuvo que estar en todo esto, porque después de tantos siglos de persecución, después de ser escrita en algunos materiales bastante perecederos, y tener hoy el acceso a múltiples Biblias es totalmente una bendición, pero uno se da cuenta que tenerlas hoy es un milagro del Señor Jesucristo. Es decir, tuvo que tener la intervención divina para que hoy nosotros tuviésemos esta gran bendición. Hoy tenemos Biblias. Bueno, yo dejé de comprar de pronto más Biblia porque hoy tenemos la facilidad de tenerlas más digitales, ¿sí? Hoy tenemos estudios, etcétera, pero realmente podemos considerar que esta frase con la que iniciamos es totalmente real. La existencia de las Sagradas Escrituras es un milagro, ¿sí? Pero eh, aunque es un milagro, no todos consideran lo mismo. O sea, no todo el mundo, vivimos en medio de un mundo tan pluralista, no todo el mundo tiene ese concepto. Vivimos en medio de diferentes religiones, diferentes filosofías, diferentes corrientes religiosas, y cada una de ellas tiene un concepto acerca de lo que es la Biblia. O sea, ellos mismos tienen un concepto. Miremos algunos, digamos, algunos conceptos acerca de eso. Por ejemplo, el islamismo la reconoce como una revelación inicial, pero cree que fue corrompida y reemplazada por el Corán. Bueno, ellos consideran que sí, es cierto, la Biblia fue palabra de Dios hasta cierto punto, porque lamentablemente con el tiempo, lamentablemente ellos consideran que lamentablemente a través del tiempo entre los judíos y los cristianos la corrompieron, pero fue reemplazada por el Corán, que es el libro sagrado de ellos, como ellos tienen el Corán como la revelación final de parte de Dios, ¿sí? El hinduismo, por su parte, ¿sí? La considera como un libro extranjero que tiene sabiduría moral, pero no consideran que tenga ninguna clase de autoridad divina. El hinduismo tiene, si no me equivoco, no tienen un libro como tal, como el islamismo que tiene el Corán, sino que tienen un grupo de libros sagrados que utilizan para su fe. En el caso del budismo, ellos perciben la Biblia como un texto ético o histórico, pero sin ninguna clase de inspiración. De igual forma que el hinduismo, ellos también tienen un grupo de libros que lo consideran como sagrado. El mormonismo la acepta mientras esté bien traducida, pero la considera incompleta frente a otras revelaciones. Bueno, los mormones, como ustedes saben, ellos, digamos, también utilizan la Biblia, pero ellos consideran, ¿cierto? O la aceptan, digamos, aceptan ciertos pasajes bíblicos siempre y cuando, ¿sí? Estén de acuerdo con sus otras revelaciones. Ellos tienen el libro del Mormón, tienen un libro que se llama La Perla de Gran Precio. Entonces ellos consideran que si la Biblia coincide con lo que ellos enseñan a través de sus libros, entonces está bien traducida ese pedazo bíblico, ¿sí? Mientras tanto, si no está de acuerdo con sus revelaciones o con sus libros, simplemente es un libro más que está mal traducido, ¿sí? Y por último, pues el ateísmo, usted sabe que el ateo no cree en Dios y por eso la reduce simplemente a una literatura religiosa
sin ninguna clase de origen divino, pues al no creer que existe Dios, pues obviamente tampoco van a aceptar que la Biblia sea de origen divino. Ahora, independientemente de lo que otras religiones piensen o otras personas de manera externa tengan un concepto acerca de la Biblia sigue siendo única, ¿sí? Sigue siendo única. ¿Por qué única? Bueno, por su origen en primer lugar, no es de origen humano, no parte de una revelación humana, sino de una revelación divina. Eso lo hace única. No hay otro libro en el mundo que tenga ese origen. Segundo, pues su mensaje, ¿cierto? Desde el Apocalipsis, perdón, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene un mensaje muy claro. En cuanto es única por su poder, porque tiene el poder de transformar, no simplemente informa, ¿cierto? Datos, no simplemente informa historia de algún momento, sino que tiene la capacidad de transformar, de convertir vidas, por eso la hace única. Y obviamente es única por su preservación. Se ha podido mantener a través de los siglos. La han querido destruir, la han querido quemar, la han querido desaparecer, pero la Biblia sigue siendo única precisamente porque se ha preservado a través de los siglos. Entonces, partiendo de allí, podemos mirar que la Biblia tenemos un documento especial en nuestras manos. Nosotros como docentes de una institución teológica debemos partir que la Biblia es única, no solamente por el aspecto literario, sabemos que la Biblia es el libro más vendido, es el libro de mayor circulación, es el libro que ha sido traducido a más de 3.600 idiomas aproximadamente, sí, pero es única, es por su origen, por su mensaje, por su poder transformador y porque se ha podido preservar a través de los, ¿sí? Vamos a empezar con el primer pilar, hablando de la Biblia. Y quisiera comenzar, el primer pilar es la Biblia como palabra de Dios, ¿sí? Me parece que el pilar, este primer pilar, es fundamental porque es la esencia, ¿sí? Es la esencia de lo que es la Biblia para cualquier creyente. Si yo le preguntara seguramente a alguno de ustedes, ¿qué es la Biblia para usted? Seguramente usted tiene la definición más sencilla, corta, que puede ser que es, la Biblia es la palabra de Dios. Pero aunque sea sencilla, aunque sea corta esa definición, al mismo tiempo es una definición profunda, ¿sí? Es una definición que es la esencia en sí de lo que es la Biblia, las Sagradas Escrituras para nosotros y para cualquier persona que quiera estudiarla, sea, digamos, un maestro, un estudiante, un feligrés común y corriente de nuestras iglesias. Lo primero que debemos siempre definir es que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, la afirmación palabra de Dios, cuando afirmamos que es palabra de Dios, estamos, en primer lugar, no estamos diciendo una metáfora, es decir, cuando afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios, no estamos utilizando eh, una palabra simbólica o simbolismo o algo figurativo. Estamos dando por hecho de que es una realidad teológica, una verdad, un axioma como tal, ¿sí? Por eso en el pensamiento hebreo, una palabra que ¿sí? proviene del hebreo dabar, no es solo un sonido o un símbolo en una página, sino al contrario, más que ser un sonido, más que ser un símbolo en una página, la palabra
en este caso la palabra del Señor es una fuerza dinámica que realiza lo que significa. Ojo con esto, que realiza lo que significa. Es por eso que cuando leemos la palabra de Dios en Génesis, y por traer a colación un versículo de ello, dice en Génesis capítulo 1, versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si ustedes se dan cuenta, allí pues la palabra de Dios no describe la luz, sino que la crea, demostrando así el poder que tiene la palabra de Dios en sí misma, ¿sí? Por eso decíamos en la diapositiva anterior, es una fuerza dinámica que realiza lo que significa, lo que define realmente lo que es la eficacia de la palabra, que hace lo que dice. Es por eso que Hebreos dice que la palabra de Dios es viva, ¿sí? Tiene vida en sí mismo, pero al mismo tiempo es eficaz, porque tiene la capacidad de hacer lo que dice, ¿sí? Y cuando hablamos de esta definición de eficacia de la palabra, Isaías, Isaías lo dice claramente, dice la palabra de Dios, así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, ¿cierto? Y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que come y, perdón, semilla al que siembra y pan el que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, ¿sí? Hará lo que yo quiero. Él dijo, sea la luz. ¿Y qué fue? Lo que él quería, la luz, porque la palabra de Dios tiene esa capacidad, esa fuerza dinámica de crear, ¿sí? Y será prosperada en todo lo que le dé. Es por esa razón que cuando hablamos de la Biblia no estamos hablando simplemente de un libro que habla sobre Dios, ¿sí? No, para nada de eso. O sea, la Biblia no es un libro que habla acerca de Dios, porque hay muchos libros que hablan acerca de Dios, pero no son la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué no son la palabra de Dios? Porque no tienen su origen en él. La Biblia no es un libro que hable acerca de Dios, sino que es la palabra de Dios porque tiene su origen en él. Es su autorrevelación, ¿sí? Es su mensaje para el ser humano. Es por eso que Dios es el autor último, ¿sí? El autor supremo de las Sagradas Escrituras. Porque aunque participaron en la redacción muchos autores con sus personalidades y estilo, fue Dios el que la inspiró a cada uno de ellos. Ahora, al decir que la Biblia es palabra de Dios, ¿cierto? Eso tiene sus implicaciones teológicas. Hermano Ritonel, Sí, señor. yo recuerdo hubo una temporada, no sé si eso ya se apagó o qué, ah, en que se discutía que la Biblia contiene la palabra de Dios o es la palabra de Dios. Eh, la verdad, siendo sincero, nunca supe qué se quería, qué se quería buscar con eso al decir que contiene la palabra de Dios, mas no es la palabra de Dios. Am, eh, Creo que algunos argumentos que daban era que ciertamente en la Biblia hay dichos, palabras que no son de Dios directamente, sino hasta se registran palabras de Satanás. Eh, entonces, creo que la cosa era por allí. Sí, sí, hubo un tiempo que, digamos, había ese conflicto, ¿no? Porque se decía que si era palabra de Dios, porque en ella contenía palabras
del diablo, de ángeles, etcétera, etcétera. Pero realmente cuando nosotros estamos diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, estamos hablando que es su mensaje. Y en ese mensaje, Dios deja ver que a través de la historia, ¿cierto? Cómo Dios fue actuando, cómo fue Dios tratando a través de la historia con los seres humanos, cómo fue su participación. Por eso que definitivamente tenemos que partir de esta gran verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, decía que tiene algunas implicaciones teológicas, ¿sí? Uno, ¿sí? Uno, la autoridad. Si es palabra de Dios, pues obviamente la Biblia tiene autoridad suprema sobre la fe, sobre la moral, sobre la vida del creyente. Está por encima de cualquier tradición humana. Usted sabe que la Iglesia Católica, además de tener la Biblia como, digamos, uno de sus libros sagrados, ellos también se dejan guiar de sus tradiciones, ¿cierto? Tradiciones religiosas. Para nosotros, al contrario, al definir la Biblia como la palabra de Dios, estamos estableciendo de que la Biblia es el que tiene la última palabra acerca de, ¿sí? Por eso es la regla suprema de fe, moral, de conducta para nuestras vidas, los cristianos. Ahora, sabemos que la Biblia, más que enseñar de pronto prácticas, enseña principios, ¿sí? Y por eso hasta el día de hoy nosotros podemos tranquilamente enseñar la palabra de Dios porque estamos enseñando principios. Segunda implicación, estamos hablando de la confiabilidad. Como es la palabra de Dios, todo lo que dice la Biblia es verdadero y digna de toda confianza, ¿sí? Digna de toda confianza, porque es la palabra del Señor. Tercero, la relevancia. Cuando hablamos de la relevancia, estamos hablando de que al ser de origen divino, al ser el Señor el autor, ¿cierto? El último autor, el autor supremo de la palabra, de las santas escrituras, estamos diciendo al mismo tiempo de que la Biblia es transcultural, ¿sí? Tiene una relevancia transcultural a través de las culturas, pero también atemporal, es decir, la Biblia tiene la capacidad de hablarle a todas las generaciones, ¿sí? Y es por eso que hoy, en el año 2025, todavía tiene eficacia, todavía tiene poder, todavía tiene relevancia, porque tiene la capacidad de hablarle a todas las generaciones hasta cuando el Señor así lo decida, ¿sí? El Señor lleve su pueblo con el favor del Señor que le estamos esperando. Amén. Y suficiencia porque lo que la Biblia dice y enseña es suficiente para la vida del creyente, para su vida moral, para su vida de fe. Es suficiente, no tiene que ser añadido ni tampoco pues tiene que ser cortado a algunas de sus enseñanzas. ¿Ok? Ahora, esto nos debe llevar a hacer algunas reflexiones como docente. Primero, debemos preguntarnos si nosotros estamos ayudando a los estudiantes a ver la Biblia como palabra viva de Dios y no solo como un libro antiguo. Porque al dedicarnos, nosotros somos pastores, ¿cierto? Y todos los días estamos enseñando la palabra del Señor en la iglesia, los martes, los jueves, los domingos, el día que nos corresponda. En el instituto, pues tenemos también nuestro espacio, ¿cierto? Académico para enseñar todo acerca, la mayoría de los módulos tienen que ver con la Biblia. La mayoría de los módulos que enseñamos en el instituto bíblico tienen que ver algo con la Biblia. Entonces es posible que uno por la rutina se nos olvide qué es la Biblia, ¿sí?
qué es verdaderamente, qué es lo que representa para un cristiano. No es simplemente es un libro que de pronto desde un punto de vista literario es excelente, ¿cierto? Está compuesto por muchos géneros literarios, pero no, más allá de eso es la palabra de Dios, y por ser palabra de Dios tiene la capacidad de transformar vidas, y nuestros estudiantes no solamente van a estar recibiendo información, tienen que comprender que lo que están estudiando es la misma palabra del Señor. Por eso eh, debemos preguntarnos si le enseñamos un libro para hablar de Dios o le mostramos que la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar, de cambiar vidas. ¿Y cómo podemos lograr nosotros a través de nuestra enseñanza que no se hable de la Biblia, sino que permita que la Biblia toque y transforme los cosas? Precisamente, porque al hablar de la Biblia estamos hablando de un libro que no solamente contiene información, sino que tiene esa capacidad, ese poder transformador, ese poder de convertir almas. No sé si de pronto tengan una pregunta acerca de este pilar o avanzamos. Bueno, continuemos. El segundo pilar, bueno, aquí se me olvidaba algo. Bueno, mire lo que dice Mahatma Gandhi, ¿sí? Un líder pacifista indio dijo: ustedes los cristianos tienen en su custodia un documento con suficiente dinamita para hacer estallar la civilización entera entre pedazos, para poner el mundo boca abajo, para traer la paz a esta tierra devastada por la guerra. Pero ustedes, los cristianos, lo tratan como si fuera simplemente una obra literaria, nada más. Si un líder en su momento histórico veía la Biblia y veía el poder que tenía la Biblia, pues nosotros como docentes debemos estar plenamente convencidos que lo que nosotros enseñamos en nuestras instituciones teológicas tiene un poder extraordinario para cambiar, para transformar vidas, ¿sí? Nuestros estudiantes deben salir convencidos de nuestra institución que la Biblia es palabra de Dios. Yo pienso, hermano Ritonel, que Sí, señor. para poder transmitir ese espíritu de, de la Biblia, de que, de que no es solo para recibir conocimiento, eh, información, detalles, primero debe empezar por el docente mismo, ¿no? O sea, el docente debe de creerlo así antes de pasarle ese espíritu a los estudiantes. Así es, hermano. ¿Me Sí, permiten? señor. Claro que sí. Pueden, no sé si ahí hay digitalmente usted puede levantar la manito. Sí. Ah, ok, sí, sí hay. Sí, no. Es que, Ok. Pastor Ritonel, saludo. José Argote. Bueno, lo que pasa es que esto de todas maneras es sumamente importante porque para muchos es nuevo, es muy nuevo. Y además, yo lo recibo, o sea, yo lo recibo, yo sí lo estoy recibiendo. Es nuevo. Por lo tanto, es que mire, nosotros cuando estamos enseñando, siempre estamos pensando en la unción que tiene el que está transmitiendo. O sea, el que está dando el mensaje tiene la unción y uno busca la unción. Pero ahora con esta nuevo dato que es importante, ya uno la Biblia en sí no necesita tanto la unción del que está predicando y creer que la Biblia en sí misma tiene ese poder. Para mí quiero decir que eso es nuevo en ese sentido y yo lo recibo. Amén. Sí, es que la Biblia en sí, o sea, es la palabra de Dios. Cuando predicamos, ¿qué predicamos? Cuando estamos al frente de un púlpito, pues yo no estoy predicando información, ¿sí?
Estoy predicando la palabra del Señor y precisamente ella tiene un poder transformador. Ahora, cuando allá llegamos a escenarios académicos como nuestras instituciones teológicas, nosotros no podemos perder de vista eso, ¿sí? No podemos perder de vista eso, porque a veces se nos olvida, ¿no? Vamos a enseñar cómo está compuesto, etcétera, etcétera. No, 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 o sea, no podemos perder de vista como docente, porque nosotros somos los que tenemos la responsabilidad. Los estudiantes o los muchachos, los creyentes llegan a nuestras instituciones porque saben que aquí algo diferente se les va a enseñar. Qué bonito que nosotros, como primer pilar, dejemos por sentado la Biblia, las Sagradas Escrituras, por eso se llama Sagrada Escritura, es la palabra de Dios y tiene poder, es viva y eficaz. ¿Sí? Muy bien. Continuamos, el segundo pilar es la unidad de las Escrituras, ¿sí? La unidad de las Escrituras. Nosotros sabemos que las Escrituras es la colección de 66 libros, ¿cierto? 39 libros en el Antiguo Testamento, en el canon cristiano, obviamente, y 27 en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Esos libros están divididos, bueno, en dos testamentos, ya lo decía, Antiguo y Nuevo Testamento. Tiene 39 y 27 como dato, digamos, cuando a veces yo quiero enseñar un poco del contenido, cómo está dividido la Biblia, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento a los estudiantes. Utilizo, no sé si lo han escuchado, el teléfono de la Biblia. Es algo, pues, un poquito parecía de juego, pero es una manera didáctica de decirlo. El Antiguo Testamento tiene, el teléfono del Antiguo Testamento es 512-5512, ¿sí? 5, los libros de la ley o el Pentateuco. 512, libros históricos. 5, los libros poéticos. Luego vienen los 5 libros profetas mayores y luego vienen los 12 libros de los profetas menores. Y el Nuevo Testamento es similar, 4.1, 8, 13.8, 1. Los 4 evangelios, libro histórico de Hechos de los Apóstoles, las 13 cartas paulinas, luego vienen las 8 cartas universales y por último tenemos el libro de Apocalipsis, ¿sí? Bueno, la Biblia fue escrita por más de 40 autores, que por cierto muchos de ellos no se conocieron, vivieron en épocas totalmente distintas, ¿sí? Cada uno, digamos, entre los autores tenemos reyes, tenemos pescadores, tenemos, ¿qué te digo?, escribas, tenemos de toda clase digamos, de personas con algunas profesiones específicas, historiadores, etcétera. Fue redactada aproximadamente a través de 1500 años, ¿sí? A través de 1500 años. Son datos que de pronto ya ustedes manejan. Escrita en 3 continentes, Asia, África, Europa. Tiene una variedad de géneros literarios como la historia, las cartas, digamos, géneros proféticos, etcétera. Y fue escrita en 3 idiomas principales, hebreo y arameo, el Antiguo Testamento, y griego, el Nuevo Testamento. Ahora, independientemente de toda esa variedad, ¿cierto? De toda esta información, independientemente de su estructura, la Biblia, ¿cierto?, nos narra una sola historia coherente, es decir, tiene una unidad, ¿cierto? Tiene una unidad tanto literario, porque aunque está compuesta por 66 libros, ¿cierto? Aunque está dividida
en 2 Testamentos, nosotros observamos que estos libros, el contenido de estos libros no se contradicen, ¿sí? Sino se complementan de manera armoniosa. También contiene una unidad teológica. ¿Por qué teológica? Porque anuncia un plan, un mismo plan a través de todas ellas, la redención del ser humano, la salvación del ser humano. Pero también tiene una unidad progresiva porque Dios se va revelando paso a paso, pero siempre en la misma dirección, ¿sí? Siempre en la misma dirección. Ahora, ¿qué significa esto de la unidad de las escrituras? Ya lo he dicho. La unidad se refiere al hilo narrativo y teológico que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento formando una sola obra, ¿sí? Una sola obra, ¿sí? Es el relato no de varias, no, es el relato de una gran historia de redención, no son simplemente una colección de ideas, una colección de libros desconectados, ¿no? Génesis no tiene nada que ver con Apocalipsis, ¿cierto? No son libros desconectados entre sí. Génesis no tiene nada que ver con Éxodo, no. Es la colección de libros que se conectan, ¿cierto? Formando una sola gran historia de redención. Ahora, el Antiguo Testamento, ¿qué hace? Prepara y anuncia, ¿cierto? Prepara el camino, anuncia, y el Nuevo Testamento cumple y revela. Y de pronto trayendo a colación lo maravilloso, ¿no? De esto, ¿no? O sea, uno se emociona porque Isaías, que fue uno de los profetas que anunció el advenimiento del Mesías, Isaías profetiza aproximadamente 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, 700 años antes. Nosotros que podemos vivir 80, 70. ¿Ah? De pronto, alguno de ustedes tendrá la oportunidad de llegar a 100, pero imagínense, 700 años de diferencia. Y después de 700 años hay un cumplimiento impresionante. Eso es algo magnífico. O sea, allí uno se da cuenta cómo está la mano de Dios involucrada en todo esto, porque que después de 700 años, que después de 500 años, que después de 1000 años se cumpla tal como fue anunciado, eso definitivamente debe ser que la mano de Dios está en todo esto. Amén. Entonces, se puede también, digamos, la unidad de las escrituras se puede resumir en cuatro actos. Uno, primero, la creación, ¿cierto? Dios crea al hombre y al mundo en un estado de pureza, bueno, en un estado de perfección, porque el hombre era perfecto, ¿cierto? El hombre era perfecto, la naturaleza, todo. La Biblia dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Toda la naturaleza, el ser humano. Pero el segundo acto es precisamente después de la creación, que es la caída, ¿cierto? La humanidad lamentablemente peca, ¿sí? ¿Y qué pasa? Rompe toda relación con Dios. Hay una ruptura entre Dios el creador y la criatura, ¿cierto? Es por eso que la tercera parte, el tercer acto que resume, digamos, la unidad de las escrituras, es la redención. Dios pone en marcha su plan, ¿cierto? Para rescatar a la humanidad y a la creación también a través, ¿cierto? A través de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo apuntaba a eso, ¿cierto?
las profecías desde Génesis, desde que cuando pecó el primer ser humano, a partir de allí, después de la caída, todo estaba anunciando. Cuando tú entras a Éxodo, ¿cierto? Levítico, todo nos está anunciando, todo es sombra de lo que había de venir. Entonces Dios activa, después de la creación, activa ese plan redentor para rescatar al ser humano. Y por último, ¿cierto? Es la restauración, que es la consumación final de todas las cosas en Cristo. Cuando al final de los tiempos será restaurado todas las cosas. Amén. Esto nos debe llevar a reflexionar como docentes de la siguiente manera. Estamos ayudando a los estudiantes a ver a Cristo en toda la Biblia y no solo en historias aisladas, ¿sí? Como docente nos corresponde ir mostrando a Cristo a través de toda la Biblia, pero de una manera conectada, es decir, hay conexión entre uno y lo otro. Le estamos enseñando la Biblia de forma que entiendan el mensaje completo, o simplemente le estamos dando piezas de rompecabezas sin mostrarle la imagen final. Y esto es importante. No es lo mismo conocer una parte del rompecabezas cuando uno tiene una imagen completa. Se comprende mucho mejor, ¿cierto? Al ver la Biblia como una unidad completa y no simplemente por viéndola como 66 libros separados, y que de pronto sí, cada uno tiene una temática específica, tiene un enfoque específico, pero no, toda la escritura, ¿cierto? Tiene una unidad, ¿cierto? Que nos está hablando de un tema principal. Nos enfocamos solo en libros, capítulos, versículos, ¿cierto? Yo puedo hablar de la Biblia, tiene 1189 capítulos, 31.102 versículos. Bueno, son datos que de pronto dice, uy, qué bendición, voy a anotarlo. Pero no solo es eso, ¿cierto? Debemos ayudar a nuestros estudiantes a escuchar la voz de Dios en lo que leen, ¿sí? Enseñamos la Biblia como una serie de datos, fechas, personajes, olvidando que es un encuentro personal con Dios. Y allí pues retomamos un poco el pilar anterior. Al relacionarme con la Biblia, ¿cierto? ¿Con quién me estoy relacionando realmente? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, realmente cuando nosotros nos relacionamos con las Sagradas Escrituras, nos estamos relacionando con nuestro Dios. Es un encuentro personal con Él. No sé si de pronto alguien quisiera participar, Sí, hermano preguntar. Ritonel, Sí, señor. para, para ahondar en ese punto en específico, lo último que tenemos aquí, eh, podemos caer en el error hasta en la elaboración de los propios módulos de nuestros institutos bíblicos, los que tienen que ver con los libros de la Biblia. Pienso yo que es insuficiente solamente enfocarnos en datos, fechas, personajes. O sea, he tenido en mis manos en módulos, cartillas, que cuando van a, a redactar el contenido de los libros de la Biblia, solamente se quedan allí en datos, en fechas. Um, y a veces se tiende a creer que un buen estudiante de instituto bíblico, alguien con conocimiento superior ya de la Biblia, es aquel que domina todos estos datos. Abro un paréntesis, eso tiene su importancia, claro que Sí, sí, claro. pero
creo que la esencia de abordar los libros de la Biblia es precisamente, o sea, mostrar a Cristo y buscar que el estudiante, o sea, tal como usted lo ha dicho, se conecte ya con el personaje central ya de los libros de la Biblia. Por allá el Señor Jesús en Lucas lo registra, dice que empezando desde a Moisés, los escritos, los salmos, le mostraba qué decían, no tanto de los datos, fechas, sino qué decían acerca de él. Entonces, eso me parece crucial como docentes. Amén. Y así es. Como somos nosotros los docentes, eh, el que llega, nosotros tenemos que transmitir lo que verdaderamente tiene una trascendencia en la vida del ser humano. ¿Okay? Excelente ese aporte, mi hermano Tomás. Bueno, entonces, no sé si alguien más quiere compartir algo o algún aporte. Listo. Entonces, continuamos. Vamos a hablar del tercer pilar. Primer pilar, la Biblia, palabra de Dios, ¿cierto? Segundo, eh, la Biblia tiene una unidad, ¿cierto? Una unidad. Y tercero, el contexto histórico y cultural. Bueno, debemos saber que la Biblia como tal no cayó del cielo al vacío, fue escrita en la historia y para personas en situaciones específicas, ¿sí? Eh, Nosotros somos los primeros que debemos comprender de que, bueno, la aparición de la Biblia no fue de forma mágica, hada, cadabra, aquí apareció, ¿no? Fue escrita precisamente en medio de la historia real, o sea, en medio de la vida real de personas, en medio de guerras, en medio de problemas, en medio de situaciones, en medio digamos, en medio de un lugar específico, porque la palabra de Dios, la Biblia nos menciona dónde sucedieron las cosas, ¿sí? Y es por eso que cuando hablamos del contexto histórico y cultural de la Biblia es comprender el mundo de los autores y los primeros lectores es crucial para poder darle una buena interpretación, ¿sí? Para darle una correcta interpretación. Si queremos relacionarnos con la Biblia, con las Sagradas Escrituras, tenemos que entender el mundo, ¿cierto? De los autores y el mundo de las personas a quien primeramente fue dirigida, porque nosotros sabemos eso, ¿no? Que digamos que cuando se escribió, el que escribió escribía pensando hacia alguien que recibe, ¿sí? Y los que reciben, los receptores de la palabra en primera instancia, están en medio de un mundo geográfico, viven en un lugar específico, tienen unas costumbres, viven en medio de una estructura política, ¿cierto? Viven en medio de un sistema religioso, en medio de prácticas sociales y en medio de alguna situación histórica en particular, ¿sí? Se vive en medio de eso, ¿cierto? Cuando uno observa, digamos, se dedica a estudiar un poco sobre el Antiguo Testamento, se hace necesario tener en cuenta el contexto histórico porque la Biblia, lo que queremos traer a colación es que la Biblia fue escrita en medio de un contexto, ¿sí? Tanto geográfico como histórico como cultural. Ignorar esto, pues, eh, digamos, nos va a llevar a cometer errores. Pero si tenemos en cuenta el contexto cultural, histórico y demás, evita el secuestro del texto, ¿cierto? Cuando tomamos un versículo, un pasaje de la Biblia y lo traemos a la fuerza a nuestra época,
y le aplicamos nuestras propias ideas, nuestras propias costumbres, nuestra propia filosofía. Y bueno, eso es un error total, que eso puede originar hasta falsas doctrinas, ¿sí? Y la persona puede caer hasta en condenación. Aún dentro de nuestro reglamento interno acá en la IPUB, enseñar doctrina falsa tiene sus consecuencias, ¿cierto? Pero entonces, sin contexto, el estudiante corre el riesgo de hacer interpretaciones, en primer lugar, superficiales y, por otro lugar, equivocadas. Dios escogió comunicarse dentro de una historia concreta, ¿cierto? En medio de desierto, en medio de palacios, entre profetas, en medio de pescadores, porque su revelación es tan real como la vida misma. Ahora, yo he traído un ejemplo simplemente de muchos que de pronto podría traer. Me llamó la atención porque nosotros como docentes debemos despertar el interés de los estudiantes, ¿sí? Debemos despertar el interés. Y ojo, la Biblia tiene muchos conceptos abstractos que si no lo aterrizamos, de pronto el interés del estudiante se puede ir, digamos, puede ir perdiendo ese interés. Entonces, los ejemplos prácticos le ayudan a interesarse y decir, oye, voy a investigar más, voy a mirar esto, lo otro. Como ejemplo traigo por qué Jesús escogió a Capernaum como base, ¿cierto? Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo ejerció su ministerio en su época, en Judea, en Galilea, Samaria, ¿cierto? Estuvo por todos esos lugares. Pero él tuvo, digamos, un centro de mando, ¿cierto? Y precisamente ese fue Capernaum. Ahora, ¿por qué? La pregunta. Bueno, la elección de Capernaum como base de operaciones de Jesús no fue simplemente una casualidad o de manera arbitraria. Fue una decisión estratégica profundamente significativa tanto a nivel geográfico como teológico. Tiene, digamos, dos enfoques. Uno, la parte geográfica, cultural, y el otro, el sentido teológico. En primer lugar, se escoge Capernaum, Jesús escoge Capernaum por su ubicación estratégica, ¿sí? Capernaum estaba ubicada en el cruce de caminos, es decir, era una ciudad donde confluían muchas culturas, era una ciudad muy comercial, cosmopolita, donde, digamos, comerciaban mucho los romanos, los griegos, los judíos y otras culturas. Ahora, ¿qué hacía esto? ¿Qué hacía esta confluencia de cultura? Hacía que cualquier mensaje o noticia que se originara en ese lugar se iba a difundir de manera rápida, ¿sí? De manera rápida. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo tuvo en cuenta, ¿sí? Este lugar de Capernaum por su ubicación geográfica comercial, ¿sí? Porque ahí confluían muchas personas. Y vea, y uno se da cuenta, el evangelio, cuando llega a ciertos lugares, precisamente como Capernaum, que son comerciales, donde llegan personas de diferentes lugares, tiene cabida, tiene acceso. ¿Okay? Segundo, pues obviamente el cumplimiento profético, ¿sí? El evangelista Mateo cita en 4:3, del 13 al 16, cita explícitamente la profecía de Isaías del 9, del 1 al 2, para explicar esta decisión. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció.
Es decir, se escoge este lugar por ese sentido profético, por cumplimiento profético. Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito acerca de él, ¿sí? Al mismo tiempo, eso daba por sentado de que él, ¿cierto? Ratificaba de que él era el Mesías prometido al iniciar ese ministerio y al ubicarse su base de operaciones a partir de Capernaum. Tercero, el contexto socioeconómico hacía de Capernaum un terreno fértil para el evangelio, era un terreno fértil para esta noticia que traía nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hacía de Capernaum un terreno, digamos, accesible para recibir el mensaje de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Ahora, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo, sus primeros años, él se cría en Nazaret, pero fíjense que Nazaret era digamos, una ciudad muy conservadora. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo en ese lugar, dice la Biblia, que no pudo hacer muchos milagros por su incredulidad. Pero, a diferencia, Capernaum era, digamos, las personas que habitaban allí en ese lugar eran personas que estaban acostumbradas al cambio, ¿cierto? Eso hacía que tuvieran la mente más abierta a nuevas ideas e influencias, ¿sí? Eso hacía que la gente tuviera una mentalidad mucho más abierta. Ahora, también había una necesidad tangible, ¿ok? En Capernaum la Biblia dice que había muchos enfermos, muchos endemoniados, ¿sí? La Biblia dice que Jesucristo sanó el siervo del centurión romano. También se dice que allí sanó a la suegra de Pedro. También sanó el paralítico que bajaron del techo. También un día, el mismo día que sanó a la suegra de Pedro, la Biblia dice en Marcos que trajeron enfermos, lo trajeron a la puerta de su casa y el Señor Jesucristo sanó a muchos, ¿sí? Había una necesidad tangible y de esa manera el Señor Jesucristo demostraba el poder del reino de los cielos, ¿sí? Autenticando así su mensaje con señales. Es decir, no simplemente era una nueva información, era una nueva propuesta, no. Este mensaje era un mensaje que tenía poder, que transformaba, que cambiaba, que liberaba a los endemoniados, que sanaba a los enfermos, que le abría los ojos a los ciegos, ¿sí? Entonces, por esa razón, por ese contexto socioeconómico, volvía a Capernaum un lugar, un terreno fértil para el mensaje. Cuarto, recursos y red logística. ¿Cómo así? Bueno, el Señor Jesucristo, digamos, toma el centro de operaciones a Capernaum, ubicándose en la casa de Pedro, ante todo, el cuartel general. No sé si alguno de ustedes me podría leer Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1 del versículo 29 al 34. Si alguno me pudiera, digamos, leer ese pasaje. Y otro que me lea en Marcos 2.1. Marcos 2.1. Marcos capítulo 1, versículo 29 al 34. Dice así: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta el 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amén.
Fíjese que todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo a partir de Capernaum. Ahora, al ser una ciudad donde confluían muchas personas, entonces ese mensaje inmediatamente iba a traspasar las fronteras. Por eso que la Biblia dice en muchas partes, dice que la fama de Jesús se difundía, ¿cierto? En el capítulo 2, no sé si me puede leer, hermano, el versículo 1, ¿sí? Ahí mismito. A ver, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Exacto, fíjese, dice que él otra vez, es decir, parecía que salía y volvía. Y cuando se enteraban que estaba en casa, y parece ser que era común de que nuestro Señor Jesucristo se ubicara, su centro digamos, de operaciones allí. Ahora, en Capernaum también tiene una red de colaboradores, los primeros discípulos, ¿cierto? ¿Dónde estaban ubicados? En esta zona, ¿sí? Pedro, su hermano Andrés, Juan, Jacobo, Mateo, los primeros discípulos llamados por nuestro Señor Jesucristo y que posteriormente fueron apóstoles, salieron de este territorio. Entonces, esto nos lleva a la lección de Capernaum, nos enseña que Dios usa lo estratégico para cumplir lo profético, ¿sí? Jesús no fue un líder desconectado de la realidad. Su ministerio fue intencional porque cumplió la escritura al pie de la letra, pero al mismo tiempo fue estratégico porque se ubicó donde su mensaje tendría el máximo impacto y alcance. Y encarnacional porque se sumergió en la realidad social, no fue indiferente, y cultural de la gente a la que vino a salvar. Nos lleva a reflexionar entonces, ¿estamos formando intérpretes responsables que respeten el contexto o lectores que acomoden el texto a sus conveniencias? ¿Sí? Como profesores, enseñamos a los estudiantes que Dios es un Dios de estrategias y propósitos. Y ojo con esto, dice que se revela en contextos reales. Dios no ignora la realidad del ser humano. Dios no ignora la ciudad donde vive la persona. Dios no ignora las costumbres donde se ubican las personas. Dios conoce profundamente las circunstancias en que el ser humano vive. La palabra, y para finalizar este pilar, la palabra cobra mayor poder cuando se comprende el tiempo, y esto es una realidad, la cultura y el escenario donde Dios decidió hablar. Sí, cuando nosotros conocemos el tiempo, la cultura y todo eso, oiga, rico estudiar la palabra de Dios así. Uno dice, uy, ahora entiendo. Que no entendía, claro, por eso es que el apóstol Pablo se expresó de esta manera, por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras. Cuando tú conoces el contexto, la Biblia fue escrita dentro de un contexto real, ¿cierto? ¿Sí? Donde vivía la gente, entonces eso cobra mayor importancia, impacta mucho más en la vida del que. La arqueología busca como tal, una ciencia que busca reconstruir el pasado de los pueblos y culturas antiguas mediante el descubrimiento, el registro, estudio e interpretación de los restos materiales que dejaron. Ahora, cada piedra, para la arqueología, cada piedra, cada ciudad antigua o sepultada por el tiempo, tiene una historia que contar, ¿sí? Tiene una historia que contar. Entonces, es allí donde cobra importancia la arqueología en cuanto a la parte bíblica. ¿Por qué? Porque la arqueología bíblica, en particular, la disciplina que investiga los vestigios o los restos de las civilizaciones y lugares mencionados en las escrituras. Partíamos del pilar anterior, decíamos que la Biblia fue escrita dentro de un contexto geográfico, en medio de civilizaciones, en medio de ciudades, costumbres y culturas.
La arqueología bíblica, ¿sí? Investiga esos restos de esas civilizaciones que menciona la palabra de Dios, investiga si existieron precisamente o hay algún indicio de algunos de esos personajes que menciona las diferentes narraciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué puede y qué no puede hacer la arqueología bíblica? Es importante. Primero, ¿qué sí puede? La arqueología puede ilustrar y dar trasfondo de algunas narraciones bíblicas, ¿sí? Ella puede, digamos, confirmar la existencia de lugares, puede confirmar la existencia de algunos personajes, puede confirmar a la existencia de algunas culturas o algunas costumbres o ciudades específicas, ¿sí? O también puede dar evidencia clara de algunos hechos relacionados con la historia misma. ¿Qué no puede hacer la arqueología? La arqueología no puede probar ni puede demostrar que la Biblia sea la palabra de Dios, ¿sí? Eso no lo puede hacer, no puede hacerlo la arqueología. La arqueología no prueba ni demuestra que la Biblia sea la palabra de Dios. Eso es un acto de fe realmente. El hombre tiene que creerlo, ¿sí? El evangelio se recibe por fe y para fe, ¿ok? Es un acto de fe. Tampoco puede confirmar los milagros, ni tampoco puede demostrar algunas doctrinas teológicas profundas, ¿no? Ese no es realmente la función de la arqueología. Ante todo, la arqueología, su valor principal es ilustrar, ¿ok? Ilustrar. Ahora, también le trae algunos pequeños ejemplos de algunas evidencias arqueológicas como para tenerlo allí en cuenta. Tenemos la piedra de Pilato, una evidencia arqueológica, inscripción de Poncio Pilato, que es una piedra caliza con una inscripción dedicatoria que menciona a Poncio Pilato como prefecto de Judea. Es la única evidencia física e inscripción contemporánea que prueba su existencia histórica y su título exacto. ¿Cuándo se halló? Se halló en el año 1961, eso hace poco, ¿no? El siglo pasado, ¿sí? Ni siquiera tiene 100 años el descubrimiento. Fue descubierto por un equipo de arqueólogos italiano dirigido por el doctor Antonio Frova. Se halló en las ruinas del Teatro Romano de Cesarea Marítima, capital romana de la provincia de Judea en tiempos de Jesús. ¿Cuál es la importancia? Dirá, pero esto es información, pero esto tiene una importancia. ¿Por qué? Porque confirma la figura histórica de Poncio Pilato, ¿sí? Hay personas que refutan todo lo que dice la Biblia, pero estos descubrimientos, estos hallazgos arqueológicos, ¿sí? Confirman, hey, mira, en los evangelios habla de un hombre llamado Poncio Pilato, y si es cierto, existió en la historia de la humanidad, ¿sí? Entonces confirma la historia, la figura histórica de Poncio Pilato, el hombre que sentenció a nuestro Señor Jesucristo, tal como lo relatan los evangelios. Entonces, por eso la importancia, porque confirma esa figura, es un personaje secundario, pero histórico, ¿sí? Existió. Otro ejemplo que traje, los rollos del Mar Muerto, manuscritos de Qumrán. Me parece que es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes, porque ellos son una colección de más de 900 manuscritos y miles de fragmentos de textos judíos que incluyen, ojo, copias de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther, junto con otros textos sectarios y apócrifos. Son los manuscritos bíblicos más antiguos del mundo.
¿ok? Son los manuscritos más antiguos del mundo. Por cierto, no existen manuscritos originales, no existen porque se escribían en materiales muy perecederos, entonces hacían copias de copias. ¿Cuándo se hallaron los rollos del Mar Muerto, los manuscritos de Qumran? El primer lote fue descubierto de forma casual entre 1946 y 47 por unos pastores beduinos, ¿sí? Se menciona a Jun Muhammad Kailib y su primo Mohamed, que buscaban una cabra extraviada. Casualmente estaban buscando su cabra que se le había perdido, ¿sí? Entraron a una de esas cuevas, tiraron una piedra y ellos escucharon como que algo se rompió. Les llamó curiosidad y aquí hallaron estos rollos. Luego, en el año 1947 y 56, arqueólogos profesionales como Roland Baus de la Escuela Británica exploraron sistemáticamente 11 cuevas de Qumran. Bueno, sí, pues, ¿dónde fueron? ¿Dónde fueron allá? En las cuevas cerca del sitio de Qumran, a orillas del Mar Muerto. Ahora, ¿cuál es la importancia? Por eso me parece que es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes, porque proporcionan una foto de la Biblia hebrea, ojo, de 1000 años antes de los manuscritos masoréticos que se tenían. Los masoretas ejercieron, digamos, ese ministerio de copiar aproximadamente entre el siglo V y el siglo X de nuestra era, ¿no? Después de Cristo. Por eso los manuscritos que se tenían, ¿sí? Los que sobrevivían hasta ese entonces eran los manuscritos masoréticos, ¿sí? Vamos, los que se tenían hasta esta fecha. Entonces, al aparecer manuscritos del Antiguo Testamento con muchos años más de antigüedad, ¿cierto? Es ahí la importancia. ¿Por qué? Porque se ve la fidelidad de los textos, ¿sí? Demuestra una transmisión extremadamente precisa a lo largo de los siglos. Si al comparar estos textos mucho más antiguos y los textos, ¿sí? de masoréticos, que eran los más contemporáneos, confirmaron la exactitud de la transmisión textual del Antiguo Testamento. Y eso es algo impresionante, ¿sí? Encontrarse con unos rollos, ¿cierto? De épocas antes de Cristo, ¿cierto? Y comparar con los manuscritos contemporáneos y ver, ¿cierto? La exactitud entre el uno y los otros, eso demuestra que Dios estuvo presente y le puso temor a estos hombres que se dedicaban a copiar, a escribir de manera manual, ¿sí? Las Santas Escrituras del Antiguo Testamento. Y en esto nos lleva a reflexionar. Uno, le mostramos a los estudiantes que nuestra fe está basada en hechos reales y no en historias inventadas. Es decir, lo que cuenta la Biblia no son mitos, no son ciudades inventadas, ¿sí? No son personajes de la ficción, sacados de la ficción. No, no, no. ¿Sí? Digamos, las narraciones bíblicas, ¿cierto? Nuestra fe está basada en hechos reales, hacen parte de la historia de la humanidad. Enseñamos que la arqueología puede fortalecer la fe, pero la fe no depende de la arqueología, ¿cierto? Yo siempre he dicho, y un pastor decía, que hay personas que creen, pero hay otras personas que necesitan una ayuda adicional, ¿cierto? Y creo que la arqueología, en ese sentido, puede ser esa ayuda adicional para los que de pronto tienen dudas acerca de la palabra del Señor, ¿sí? Y bueno, tenemos un caso entre los
entre los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Tomás dijo, si no veo, no creo. Si yo no meto mi dedo, ¿cierto? Mi mano en su costado y mi dedo allí en las muñecas, no creo. Y fíjese que Jesús no fue indiferente a esas palabras porque pues no lo desechó porque dudó, ¿no? Dijo, no, este Tomás no me sirve, ¿sí? Este Tomás, me equivoqué nombrándolo como uno de mis seguidores, uno de los apóstoles. No, 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 para nada. Dios no lo desechó, ¿sí? Jesús no lo desechó, sino que le dijo, ven, Tomás, mete tu mano, ven, mete tu dedo y deja de ser incrédulo, sino sé creyente. Entonces yo creo que en ese sentido la arqueología bíblica puede ayudar a fortalecer la fe de algunos. Enseñar arqueología bíblica es también enseñar a confiar en un Dios que actúa en medio de la historia. ¿Okay? Cuéntenme, ¿qué les parece? ¿Qué pueden comentar? Muy importante, hermano Riconel Vallejo, muy importante esta enseñanza porque de verdad que nos concientiza a nosotros los docentes a, entre más profundos seamos, más claros, mostrar más al estudiante, amén, la profundidad del tema que estamos enseñando para que ellos lo entiendan también mejor. Y bueno, el hermano Tomás nos estaba instruyendo en otras clases pasadas también sobre esto. Me parece que es la primera vez que nos inducen, que nos muestran y nos despiertan el interés de estudiar más, de investigar más. Porque, verdad que yo estuve en el Instituto Bíblico y creo que esta es la vez donde vamos a tener la oportunidad de aprender nosotros mismos más con esto y que los estudiantes eh, salgan mejor en sus notas y se preocupen también por investigar, por estudiar y no presentar cualquier tarea, sino que realmente esto es una gran bendición para nosotros, amados pastores, lo que estamos viendo hoy. Agradecemos mucho, ¿no, Tomás? El interés de preparar al docente, en este caso nosotros, hermano, y que Dios nos ayude, porque verdad que esto es una profundidad y es un pozo muy profundo el aprender. Gracias, me siento muy contento de todo lo que estamos viendo el día de hoy. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, entonces continuamos. Hermano Ritonel, perdón. Sí, hermano Tomás, claro. Hay una Biblia que se llama Biblia arqueológica. Ok. ¿La tendrás ahí a mano? No, yo no la tengo. Ya, No, no bueno, la tengo. allí acabo de mandar al grupo de docentes el link para que usted la pueda adquirir por Amazon. Es una herramienta que tiene que ver con lo que estamos mirando en este preciso momento. Oye, y gracias. Es importante tener estos libros que nos ayudan como docentes a enriquecernos y a mostrarle a los estudiantes que verdaderamente Dios actúa en medio de la historia real de los seres humanos. Y esto, pues, de todas maneras ayuda, pues, a echar abajo todos esos argumentos, ¿cierto? En contra de la Biblia que muchos tienen acerca de ella. Bueno, continuamos. Isaac Newton dijo, hay más evidencias seguras de la autenticidad de la Biblia que de cualquier historia profana en este mundo. Continuamos entonces, vamos para el quinto pilar, ¿cierto? Inspiración y autoridad de las escrituras. Esta es sencilla, corta, pero también importante. Bueno, cuando hablamos de inspiración, estamos, el término como tal es exhalado por Dios, ¿cierto? Inspirado por Dios. Ahora, inspiración como tal. Es la doctrina de que Dios supervisó soberanamente a los autores humanos de las escrituras, ¿cierto? De modo que a través de sus personalidades y estilos individuales compusieron y registraron sin error su mensaje para la humanidad. Oh,
mensaje sin error para la humanidad. Ahora, por lo general no se debate en el mundo cristiano si es o no es inspirado, sino más bien el grado de inspiración de la Biblia. Hay varias visiones con respecto al grado de inspiración. Una de ellas es el grado de inspiración mecánico o dictado, donde el autor humano simplemente actúa como mero instrumento pasivo, es decir, Dios dicta las palabras, palabra por palabra, y el autor simplemente intervino para copiarlo. O sea, escribe A, escribe B, escribe Tomás, Tomás. ¿Sí? Entonces, en ese consiste ese grado de inspiración, donde el autor no aporta de su personalidad, de su estilo, no aporta prácticamente nada. Segundo, pues la inspiración dinámica. Dios, en este caso, Dios inspira las ideas, es digamos la parte extrema, ¿no? De la anterior, Dios dicta las ideas, pero el hombre, ¿sí? El autor, ¿sí? Escoge, selecciona las palabras, ¿cierto? Le da el sentido a ese mensaje que recibe una idea general, entonces el hombre como tal es el que escoge las palabras. Es como si el maestro dictara una idea general y el maestro, pues, el estudiante, perdón, se dedicara a escribir lo que capte o piense. Y por último, plenaria verbal. Bueno, en este caso, la plenaria verbal, donde nos identificamos la mayoría de nosotros, donde Dios inspira tanto las ideas, ¿sí? Como las palabras, preservando y no anulando la individualidad, ¿sí? No anulando la personalidad. Y es por eso que nosotros encontramos la diferencia de estilos descritos en la Biblia. No es lo mismo leer Lucas, ¿cierto? No es lo mismo leer el escrito de Lucas, el orden, ¿cierto? Digamos, Lucas procuró siempre ser detallista en la información, el orden, él mismo lo dice al iniciar eh, el Evangelio, quise ordenar, o sea, los datos históricos de manera organizada, ¿cierto? Los hechos de los apóstoles, uno se da cuenta cómo históricamente están bien ordenados, pero no es lo mismo leer las cartas paulinas, ¿cierto? Mire, el apóstol Pablo procuró siempre profundizar en sus argumentos en el momento de explicar una doctrina como tal. A diferencia de los otros apóstoles, que de pronto eran pescadores, pero también Dios los usó de una manera especial. De pronto eran más sencillos en la explicación, pero también decían una gran verdad. Entonces, Dios inspiró tanto las ideas como las palabras, pero preservó, ¿no? Sus personalidades, no los anuló totalmente. Entonces, hay estas tres visiones, pues nosotros, ante todo, nos identificamos con la última, plenaria. En cuanto a la autoridad, ¿sí? Se dice que la Biblia, como tal, tiene una autoridad derivada, ¿sí? ¿Por qué derivada? Porque la autoridad de la Biblia no es intrínseca en sí mismo al libro, no es el libro en sí que tenga la autoridad como tal, sino que se deriva de su autor. ¿Y quién es el autor principal de la Biblia? Dios, ¿sí? Entonces, al ser el autor, la autoridad que ella tiene es derivada de su autor, de Dios. Por ser su palabra inspirada, tiene la autoridad absoluta. Entonces, en este caso, debemos preguntarnos o debemos afirmar, ¿el docente debe enseñar la Biblia como la voz viva de Dios inspirada por el Espíritu Santo? La autoridad de la Escritura no proviene de la academia, sino del aliento divino que la originó. ¿Sí? Sexto, mira, cómo vamos avanzando. Formación y transmisión de la Biblia. Vamos a mirar algunos
datos importantes más que conceptos, pero sí es importante tener en cuenta cómo llegamos a tener 66 libros, ¿sí? Hoy nosotros decimos, la Biblia tiene 66 libros. ¿Cómo llegó a nuestras manos? ¿Sí? ¿Sí? Y de pronto no podemos ahondar todo. Es un tema bastante amplio, pero sí algunas ideas puntuales acerca de esto. ¿Cómo podemos confiar en que lo que leemos hoy es fiel a lo original? Para ello, vamos a definir la palabra canon, que tiene que ver mucho con esto. La palabra canon viene del griego canon, que significa regla o medida. Se refiere a la lista oficial de libros que son aceptados como escritura inspirada por Dios. Decíamos en anterior pilar, hablábamos de la inspiración, pero bueno, ¿qué libros son inspirados por Dios? Bueno, el canon es se refiere a esa lista de libros oficiales que se aceptan como inspirados por Dios y que sirven como regla de fe, ¿sí? Y práctica para la comunidad creyente, ¿sí? Como es inspirado, tiene, digamos, sirve como esa regla, esa medida para mi vida cristiana. Puedo confiar que lo que dice es lo que yo necesito para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Bien, hablemos un poco sobre el canon del Antiguo Testamento. Bueno, ¿cómo y cuándo se formó? Es interesante. En primer lugar, debemos decir que fue un proceso gradual. El pueblo de Israel reconoció gradualmente los escritos que portaban autoridad divina, ¿sí? Ellos gradualmente, no fue que en un día aceptaron, se dio por sentado, estos son los libros que tienen autoridad divina, no. Poco a poco el pueblo de Israel fue aceptando aquellos escritos que tenían autoridad divina y los primeros que se aceptaron, ¿cierto? Fue la ley, el Torá, ¿cierto? ¿Sí? Fue aceptada prácticamente de inmediato. Fueron los primeros libros aceptados como inspiración, con inspiración divina. En cuanto a los profetas, los escritos de los profetas fueron añadidos a medida, escúcheme bien, a medida que se reconocía su ministerio como legítimo de Dios. Es decir, siempre y cuando los escritos de tal profeta, ¿sí?, se le reconociera que era verdaderamente un profeta de Dios, entonces en esa misma medida iban siendo añadidos al canon hebreo, al Antiguo Testamento. Hay un punto clave tradicional, dice que se cree que en un concilio de líderes judíos en Jamnia, ubicado cerca del Mediterráneo, alrededor del 90 se reunieron líderes judíos, ¿sí? Y se discutió formalmente acerca del canon, ¿sí? Y más que organizarlo, se ratifica, porque acuérdense que ya en el año 90 existía una Biblia del Antiguo Testamento. ¿Sí se acuerdan? La Septuaginta, ya para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ya existía una traducción griega, ¿sí? Existía. Entonces, estos líderes judíos se reúnen, ¿sí?, con el fin de ratificar verdaderamente el canon hebreo, ¿sí? ¿Quiénes participaron digamos, en la elaboración del canon? En primer lugar, el pueblo de Israel como comunidad, aceptando y usando los libros en las sinagogas y en la adoración. ¿Por qué decimos la sinagoga? Porque, digamos, el canon judío se conforma realmente después de la deportación, ¿sí? Después de la deportación a Babilonia, ¿cierto? Y es precisamente en la deportación de Babilonia es que comienzan a nacer las sinagogas. Hubo la necesidad, los judíos como no tenían ya templo donde reunirse, entonces
ellos comienzan a reunirse y a partir de allí nacen las sinagogas para orar, para leer las escrituras y enseñar. Participan también los líderes religiosos y especialistas, los escribas. ¿Por qué? Participan en primer lugar, preservando los escritos. Segundo, copiando de manera manual, ¿sí? No existía el computador, no existía la imprenta, no existía nada de eso. Todo era manual, es decir, que el trabajo era arduo, totalmente, ¿sí? Y además de preservar y copiar, pues ellos transmitían los textos, ¿ok? Entonces cumplieron un papel fundamental los escribas y los líderes religiosos. Y por último, el concilio de Janía, pues ratificando, ya les dije, más que organizar, ratificando el canon existente. Bueno, importante tener en cuenta los criterios que se usaron para que estos libros que hoy tenemos en el Antiguo Testamento se aceptaran con inspiración divina. Los criterios claves que utilizaron, en primer lugar, tenía que tener autoridad del autor. El autor tenía que ser un profeta o alguien con autoridad divina reconocida, como el caso de Moisés, Samuel, David, ¿cierto? Entonces, tenía que ser un personaje reconocido, ser un profeta reconocido con autoridad divina. Segundo, el uso en la adoración. Tenía que ser un libro leído regularmente y usado en la adoración del templo y las sinagogas, ¿sí? Posteriormente, obviamente, ¿no? Tenía que ser un libro usado regularmente. 3, inspiración e instrucción. En otras palabras, pues el libro tenía que contener palabras e instrucciones de Dios para el pueblo de Israel. Y por último, consistencia doctrinal, que es importante porque a medida que se iban añadiendo los libros, estos libros tenían que ser coherentes. ¿Con qué? Con el Pentateuco, que fue lo primero que se aceptó, ¿no? Con la ley como tal, ¿sí? Como los primeros libros que se aceptaron con autoridad divina era el Pentateuco, los nuevos libros proféticos, ¿sí? Y los que se iban, y los nuevos escritos que se iban, digamos, aceptando, tenían que ser coherentes con la doctrina y con la revelación previa, ¿sí? Como resultado, el canon judío aceptado hasta el día de hoy tiene 24 libros que equivalen a los 39 libros de las Biblias actuales contemporáneas, la de nosotros los cristianos, organizado en 3 secciones: la ley, los profetas y los escritos. La Torá, los Nebim y los Ketubim, todos ellos forman la Tanakh, ¿sí? ¿Cómo están organizados? Bueno, aquí trae un cuadrito. Está dividido la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, 5. Los Nebim, los profetas, Josué, jueces, Samuel y reyes, ¿cierto? No cuentan a primero y segundo libro de Samuel como libro individual, sino como un rollo completo, un tomo completo, ¿cierto? A eso se le llaman profetas anteriores, ¿sí? Ahora, ¿por qué se le llaman profetas anteriores si nosotros no lo tenemos incluido dentro de nuestra categoría profético? Porque aunque de pronto no cumplen con esa categoría como tal, son libros que se interpretan, ¿cierto? La historia desde una perspectiva profética. Es decir, no son profetas en sí, pero sí la forma en que se narra desde una perspectiva profética. Es por eso que ellos lo incluyen dentro de los profetas anteriores. Y profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, siendo lo que nosotros tenemos como profetas menores, ¿sí? Son 12, pero ellos lo tenían como un solo libro, por eso ellos tienen 8. Los que tuvieron los escritos: Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, para un total 11
para un total general de 24 libros. El Antiguo Testamento, el Tanakh de los judíos, tiene 24 libros divididos de esa manera, y así fue, digamos, la forma en que se fue canonizando estos libros. ¿Sí? El Nuevo Testamento, bueno, igual que el Antiguo, fue un proceso, ¿no? Y fue ante todo, pues, surge ante las necesidades urgentes de la iglesia primitiva para responder a ciertas necesidades. En primer lugar, a una necesidad doctrinal, ¿sí? Habían herejías, ¿cierto? Estaban apareciendo enseñanzas heréticas o falsas, como el gnosticismo en el primer siglo, al principio, en el tiempo ya de Juan, el apóstol Juan, ya estaban dando indicios de estas nuevas doctrinas. Entonces era necesario definir qué escritos representaban la auténtica enseñanza apostólica. Entonces que el último apóstol fue con vida fue Juan, ¿cierto? Allá en el año 95 aproximadamente, pero posterior a ello quedaron los discípulos de los apóstoles. Entonces, la iglesia tuvo la necesidad de definir qué escritos definitivamente representaban las enseñanzas apóstoles. Segundo, una necesidad litúrgica. Las iglesias necesitaban saber qué cartas debían leerse en los cultos junto con el Antiguo Testamento. Acuérdese que ya en el nacimiento de la iglesia primitiva y posterior a ella, en el siglo I, siglo II, ya existía el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya existía el canon hebreo como tal, pero además de eso, pues ellos necesitaban saber qué cartas se iban a utilizar para leerlas en sus liturgias. Y una necesidad misionera, se requería una regla de fe clara para enseñar a los nuevos convertidos. ¿Sí? Ellos necesitaban saber qué enseñar. Bueno, estos se están convirtiendo, ¿qué es lo que vamos a enseñarle como tal? ¿Cómo fue la cronología? ¿Sí? Cronología del reconocimiento. ¿Cómo fue el proceso? En el siglo I, los escritos apostólicos circulaban y eran leídos en las iglesias. Allí, pues, en Colosenses, en Tesalonicenses, se muestra cómo Pablo da la orden de que se pase a las otras iglesias el leer las cartas. Eso era como una costumbre. Hermano pues las cartas. Sí, señor. Perdón, hermano. Esto me parece interesante ese punto de las lecturas de las cartas en las iglesias. Había una necesidad, usted le llama litúrgica. Eh, vamos a leer un versículo. Claro. Vamos a leer un versículo. No, me refiero a que en nuestras iglesias en muchas ocasiones estamos viendo eso. O sea, vamos a leer un versículo. O sea, el que está dirigiendo el culto dice, vamos a leer un versículo y se lee un versículo. Entonces, cuando uno compara eso con la iglesia primitiva, ¿será que también sucedía eso? Vamos a leer un versículo. Pues yo creo que ante todo leían las cartas, porque las divisiones de versículos fue posterior a eso, ¿no? Y una de las reglas de la hermenéutica, precisamente para darle una buena interpretación a las cartas paulinas, ¿cierto? Es que se lean completas, no por pedazos, ¿sí? No por capítulos. Queremos darle una buena interpretación, tenemos que hacerle una lectura completa, ¿sí? Entonces, continuamos. Ya en el año 140 aproximadamente, aparece un hombre llamado Marción. Él crea su propio canon, ¿sí? Donde aparece Lucas y algunas cartas paulinas. Entonces, la iglesia se ve forzada en definir oficialmente su propia lista, ¿sí? Este se levanta, ¿sí? Y está armando un propio canon
se vio obligada a establecerse una lista oficial. Ya en el año 180, el fragmento de Muratori es el primer listado, se le conoce así, conocido en el canon del Nuevo Testamento, incluyendo la mayoría de nuestros libros actuales, excepto Hebreos, Santiago y Tercera de Juan. Ya en el siglo tercero y cuarto, que son datos históricos, padres de la iglesia como Orígenes, Eusebio y Cesarea discuten y catalogan los libros, diferenciando entre los universalmente reconocidos y los discutidos. Ustedes saben que la iglesia católica tiene unos libros deuterocanónicos, los apócrifos, ¿no? Nosotros no tenemos en nuestras Biblias porque no son reconocidos como inspiración de Dios. Ya en el año 393 y 97, en el Concilio de Hipona y Cartago, ratifican oficialmente la lista de 27 libros que tenemos hoy, iglesia cristiana, confirmando lo que la mayoría de las iglesias ya practicaban. Igual que en el Antiguo Testamento, ya las iglesias se iban relacionando con las cartas, se iban relacionando con aquellos escritos que tenían autoridad. Entonces, ya en estos concilios, más que organizarlos, sino ratifican los 27 libros que hoy por hoy nosotros tenemos. ¿Quiénes participan? En primer lugar, pues los apóstoles, siendo inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, para la redacción. Segundo, la iglesia primitiva como cuerpo, porque ellos reconociendo colectivamente qué libros tenían el sello apostólico y la autoridad divina, ¿sí? Tercero, los padres de la iglesia como Ireneo de León, Atanasio, quienes listaron los 27 libros en el año 367, y los concilios eclesiásticos de Hipona y Cartago, donde más que crear, se ratifica, ¿sí? Interesante saber cuáles fueron los criterios que se utilizaron, ¿sí? Uno de ellos fue la apostolicidad, es decir, tenía que ser escrito por un apóstol o por un compañero cercano, ¿sí? Apóstoles tenemos a Pablo, Pedro, Santiago, Juan, ¿cierto? El Nuevo Testamento fue escrito por ellos, Mateo, ¿sí? ¿Y qué escrituras tenemos en el Nuevo Testamento no escritas por apóstoles? Ahí como para recordar. A Marcos o Juan Marcos. Marcos. ¿Y quién era Marcos? Discípulo cercano de Pedro, ¿sí? Lucas, ¿quién fue Lucas? Discípulo cercano del apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, cumplían, fíjense que cumplen con este criterio, la apostolicidad, ¿sí? Tenía que ser apóstol o alguien muy cercano, un discípulo muy cercano a ellos. Segundo, la ortodoxia o doctrina correcta. Digamos que las cartas tenían que ser coherentes con la regla de fe apostólica ya enseñada y con el Antiguo Testamento. Tenía que haber una coherencia, ¿no? Como decía, poco a poco, esto fue un proceso, pero las iglesias fueron aceptando que enseñanza era apostólica. Entonces, si aparecía algo nuevo, pues tenía que ajustarse a ya las revelaciones tenía hasta ese momento. 3, el uso universal. Tenía que ser un libro, ¿sí? Ampliamente leído, aceptado y usado en la adoración en la mayoría de las iglesias de su momento, ¿cierto? Tenían que ser leídas. Acuérdense que en medio de las primeras iglesias primitivas, pues se pasaban las cartas. Entonces, esa misma costumbre fue poco a poco, digamos, pasando a medida que iban naciendo nuevas congregaciones. Y por último, la inspiración. El libro tenía que portar cualidad intrínseca de ser palabra de Dios, ¿sí? Y eso lo demostraba la capacidad de transformar, ¿sí? Esa capacidad de
de poder transformar vidas y cambiar la vida de los seres humanos. ¿Qué podemos concluir? Que el proceso de formación del canon no fue una invención humana, sino un reconocimiento bajo la guía del Espíritu Santo. La iglesia no creó el canon, descubrió y reconoció la autoridad que Dios ya había investido en estos escritos. ¿Sí? Materiales para recordar un poquito que se utilizaron. Bueno, antiguamente se escribieron en papiros. El papiro es de origen vegetal, ¿cierto? Pergamino, que es de origen animal, ¿sí? Utilizaban los pergaminos para los rollos un tiempo. Y por último, los códices, que en forma ya muy parecido a los libros, digamos, se utilizaban, se anillaban, ¿sí? Con hilos y parecido a lo que hoy nosotros tenemos como los libros, ¿cierto? Pero igual los códices se utilizaban mucho lo que era el pergamino y los papiros, ¿sí? Con tintas artesanales, ¿ok? Ahora, con respecto a lo que hoy llamamos versiones bíblicas, se utilizan, digamos, existen dos enfoques principales, ¿sí? Hay dos métodos de traducción que se utilizan. La equivalencia formal o traducción literal, que busca mantener el texto lo más posible fiel al original, ¿no? Lo más cercano, es palabra por palabra, conservando la estructura y las palabras, aunque resulte a veces menos fluido en el lenguaje moderno. Por eso, cuando nos enfrentamos con algunas Biblias, que la más común, la que nosotros utilizamos en nuestras congregaciones, no sé allá de pronto en Estados Unidos, pero por lo general acá en Colombia se sigue utilizando la versión Reina Valera 1960. Es muy común en nuestras congregaciones, pero esa precisamente es de equivalencia formal, ¿sí? Una traducción, digamos, con un método más fiel posible al origen, al idioma original, ¿sí? Es por eso que de pronto al traducirlo cuesta entender algunos aspectos, ¿sí? Aquí hay unos ejemplos: Reina Valera, Biblia de las Américas, bueno, la NASB, la verdad no sé cómo se pronuncia, New American Standard. Equivalencia funcional, ese otro método prioriza el sentido o el significado del texto original más que las palabras exactas. El método anterior era palabra por palabra, este es más de significado y de sentido. Quieren darle el sentido, lo que quiso dar a entender el autor, con el fin de hacerlo más comprensible para el lector actual. Tenemos la nueva versión internacional, Dios habla hoy, una versión inglesa también. Y bueno, quise traer como un ejemplo Amós 4:6 dice, ¿sí? Mire Reina Valera como dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Bueno, uno como bueno, ¿qué es lo que quiere decir eso? A primera instancia, ¿cómo es que a diente limpio el Señor los hizo pasar? Pero claro, en una versión como la Dios habla hoy de equivalencia funcional, ya se le da el sentido, ¿no? Lo que quiso dar a entender el Señor con esa expresión. Yo hice que ustedes pasaran hambre en todas las ciudades. Pues así un poco más comprensible, ¿cierto? ¿Sí? Y es mucho más fácil para el lector. Reflexión con respecto a este pilar. Enseñamos la grandeza de nuestro Dios, que ha preservado su palabra aun cuando fue escrita en materiales frágiles como el pergamino, como el papiro, como, ¿cierto? Que eran perecederos, ¿sí? Eran frágiles y perecederos. Debemos enfatizar, cuando estemos enseñando sobre cómo se da el canon que hoy nosotros tenemos, no podemos pasar por alto la grandeza de nuestro Dios, ¿sí?
¿Por qué? Porque imagínense, la imprenta existe ¿desde qué año? 1440 aproximadamente. La primera obra grande que fue impresa fue la Biblia de Gutenberg, 1450 y algo, 56, si no me equivoco, ¿cierto? Pero uno hace cuenta y uno dice, bueno, 1456 fue hace que 500 años aproximadamente, y los 1450 antes, ¿qué? ¿Sí? No existía la imprenta. Hoy por hoy tenemos la oportunidad con estos avances tecnológicos de guardar, de copiar ciertas informaciones de manera fidedigna, pero oiga, es allí donde uno ve la grandeza de Dios, cómo Dios preservó su palabra a través de todos estos tiempos. Ayudamos a los estudiantes a comprender que las diferentes versiones no compiten entre sí, sino que amplían nuestra comprensión del mensaje. Hasta aquí, vamos para el último, ya para finalizar. No sé si que quieren decir un aporte acerca de del pilar número 6, la formación, el canon bíblico. Entonces continuamos. Séptimo pilar y el final, con este vamos concluyendo en el día de hoy. La Biblia y el propósito de Dios para el hombre. ¿Sí? La Biblia, como todo, tiene un propósito, ¿qué te digo? Un propósito central, ¿sí? Este pilar responde precisamente al objetivo de la revelación de la palabra de Dios. La Biblia no es un manual de autoayuda, sino ni solo un registro histórico, debe quedar claro, ¿sí? No es un manual para la persona que se autoayude, ni tampoco un registro, simplemente un registro histórico, porque sí lo es. Es el instrumento a través del cual Dios se revela a sí mismo y transforma al ser humano, ¿sí? Es el medio que Dios ha utilizado para revelarse y también para transformar al ser humano. Ahora, propósitos específicos. ¿Cuáles son? Primero, darnos salvación. En Juan 20:31 dice que estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el propósito de las escrituras es para darle salvación al ser. ¿Sí? Ese es el objetivo principal, más allá de darle información a las personas, más allá de mostrarle las divisiones de la Biblia. El propósito, un propósito específico de la palabra de Dios es la salvación. Segundo, la transformación. Es por eso que la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Y Dios la sopló. ¿Con qué propósito? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En ese proceso de enseñar, de redarguir, de corregir y de instruir, se genera un cambio en el ser humano. Y dice, el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí? Sea perfecto, es decir, que está en ese proceso de perfección, quiere decir que debe existir un cambio, y dice, enteramente preparado para toda buena obra. Y el propósito final es para restaurar la relación. El propósito último es restaurar la comunión que se perdió allá en el huerto del Edén, y Dios a través de su palabra que procura restaurar esa relación que se rompió, que fue rota en la caída. Y la Biblia muestra que el único camino de regreso a esa relación es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay otra medida. La Biblia enfatiza, muestra, argumenta, ¿sí? Ratifica que el único medio para llegar a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos salvación, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos establecer una relación con Dios, es a través de nuestro Señor Jesús.
Conclusión final, la Biblia no es un accidente histórico, es el resultado de la fiel providencia de Dios, guiando a su pueblo a través de los siglos para preservar y reconocer su palabra para nosotros. Dios les bendiga y Dios les guarde, y muchas gracias por, digamos, esta oportunidad de compartir esto con ustedes.